¿Llegará Bitcoin a 100, 200 o incluso 300.000 dólares? Puede ser que en el medio o largo plazo consigamos ver llegar a Bitcoin a estos precios y el ETF al contado de empresas como BlackRock o Grayscale podría ser el detonante para conseguir llegar a estas cifras. No sé si has escuchado alguna vez acerca del ETF al contado de Bitcoin, pero la verdad es que el mundo de las criptomonedas lleva bastantes meses loco con este tema. Vamos a ver a qué se debe tanto revuelo y por qué podría significar un antes y un después en el mundo cripto. Vamos a dividir el vídeo en 3 bloques. En el primer bloque vamos a hablar sobre qué es el ETF al contado de Bitcoin. En el segundo bloque hablaremos de las ventajas que podría tener este ETF en el mercado y en el tercer bloque hablaremos de las desventajas que puede traernos el ETF al mundo cripto. Empecemos por el primer bloque. ¿Por qué es tan importante el ETF al contado de Bitcoin? Para los que no sepáis lo que es un ETF, os dejo por aquí arriba un vídeo que grabé hace un tiempo hablando más concretamente sobre ETFs, pero voy a hacer un resumen rápido para poneros en contexto. Un ETF básicamente es un activo financiero que replica el comportamiento de otro activo financiero. Esto quiere decir que aunque el precio del ETF sea diferente al activo al cual está replicando, el ETF va a subir o bajar el mismo porcentaje que suba o baje el activo al cual está replicando. Así que, por ejemplo, el ETF de Bitcoin podría salir más económico que el propio Bitcoin, pero subirá o bajará los mismos porcentajes que suba o baje Bitcoin. Este ETF en el mundo de las criptomonedas significa que nosotros vamos a poder invertir en la criptomoneda, pero sin comprar la criptomoneda. Sería algo parecido a operar en futuros, en el cual tú haces compras o ventas, pero nunca llegas a tener el activo realmente. A pesar de que el usuario que compre el ETF nunca va a llegar a tener el activo en cuestión, en este caso Bitcoin, la gestora que ofrece el ETF sí que está obligada a comprar la cantidad que se invierta en criptomoneda en el mercado real. Es decir, que si yo, por ejemplo, compro un Bitcoin en el ETF, la gestora va a tener que comprar ese Bitcoin en el mercado para respaldar así mi compra del ETF. Así que todo lo que se compre en el ETF va a estar respaldado en el mercado real. El motivo por el cual es tan importante que se apruebe el ETF al contado de Bitcoin es que las mayores gestoras de capital del mundo podrían llegar a ofrecer este servicio a sus clientes. Esto implica para el mundo cripto una vinculación total entre el mundo cripto y el mundo de la inversión tradicional, y además baja muchísimo la barrera de entrada y puede provocar muchísima entrada de capital de empresas y fondos de inversión súper importantes. Una vez puestos en contexto acerca de por qué es tan importante el ETF, veamos el segundo bloque, y son las ventajas que podría tener esto en el mercado cripto. La primera y más importante de las ventajas ya la veníamos hablando, y es la gran entrada masiva de capital. ¿Y por qué se puede producir esta entrada? Fondos de inversión como BlackRock o Grayscale gestionan cantidades de capital que nosotros no nos podríamos ni imaginar. Son las gestoras más importantes del mundo y tienen a los clientes más importantes del mundo. Controlan la gran mayoría de la inversión en Estados Unidos y esto va a provocar que estas gestoras ofrezcan el servicio de inversión en Bitcoin a sus clientes. Al final sus clientes confían en ellos porque llevan años y años ganando dinero gracias a cómo estas gestoras mueven el dinero, y si la gestora les dice, oye, vamos a invertir una parte de vuestro capital en Bitcoin, ellos van a decir, vale, muy bien, pues invertirlo a mí, mientras me dé dinero, haced lo que queráis. Al final, el ETF es la manera de conseguir que entre capital grande al mercado, porque vosotros os imagináis a los más grandes directivos de las empresas más grandes del mundo abriendo un exchange para ver cómo se meten ahí las criptomonedas, cómo se cambia tu dinero fiat a cripto, cómo compras de una cripto a la otra, cómo se guardan las criptomonedas. Un directivo de este tipo de empresas normalmente va a tener cosas mucho más importantes que hacer. Pero ahora se lo va a gestionar su fondo de inversión de confianza. Cuando esto se apruebe, su fondo de inversión de confianza le va a decir, oye, que te meto una parte del capital en Bitcoin. Y este directivo se va a despreocupar totalmente y lo va a dejar todo en manos de su gestora de confianza. Esto también baja muchísimo la barrera de entrada para los inversores retails.
ya que un inversor nuevo que se quiera adentrar en el mundo cripto ha de aprender todo lo que acabamos de hablar, ha de aprender a abrirse un exchange, a cómo enviar dinero al exchange, a cómo cambiar de fiat a cripto cuando tienes la stablecoin, cambiar a Bitcoin o la cripto que quieras comprar, entender cómo van las redes, entender dónde se custodian. Todo esto es muchísima faena realmente y muchas horas de informarse. Pero si ahora tú puedes abrir tu app habitual en la cual tienes cualquier otro activo financiero y ahí vas a tener un botón que te va a decir compra Bitcoin y va a aparecer ahí como una cosa más de tu portafolio, muchísima más gente se va a atrever a entrar al mundo cripto. Todo esto suena súper bonito, pero como todo en esta vida también tiene sus desventajas. Así que vamos a ver el bloque número 3 de este vídeo para saber las desventajas del ETF al contado de Bitcoin. La desventaja principal es que las gestoras de capital que van a ofrecer estos servicios a las empresas más importantes del mundo tienen una cantidad de dinero súper grande. Igual que puede ser una superventaja, ya que puede hacer que veamos el precio de Bitcoin en precios que ni siquiera nos caben en la cabeza, al mismo tiempo puede ser una desventaja súper grande, porque si llegan a comprar un porcentaje muy alto del supply de Bitcoin, recordemos que solo va a haber 21 millones de Bitcoins en el mercado, si ellos consiguen comprar una cuarta parte, una tercera parte o incluso la mitad, la capacidad que van a tener estas gestoras para manejar el precio de Bitcoin va a ser brutal. Así que la manipulación del precio que podríamos llegar a ver en los mercados, tanto en subidas como en bajadas, puede ser muy bestia. Ahora mismo ya es bestia, pero esto podría llegar a ser muchísimo más exagerado si consiguen muchísima parte del supply. La segunda desventaja, al menos bajo mi forma de ver el mercado, es que la criptomoneda nunca llega a ser de tu propiedad. Igual que esto va a ser una ventaja muy buena para estos grandes directivos que hemos hablado, para la mayoría de inversores yo creo que es una desventaja, porque el hecho de que no sea tuya no te permite ni mover la criptomoneda de un exchange a una billetera, ni custodiarla, ni tenerla a tu disposición cuando tú quieras, sino que siempre vas a estar sujeto a la entidad en la cual tienes el ETF. Es decir, que sería como tener el dinero en el banco. Si tú quieres vender tus ETFs, pero ese día la gestora no quiere que los vendas, no vas a poder venderlos y salirte con tu capital. En cambio, si eres tú el que custodia la cripto, en cualquier momento puedes ir a cualquier exchange descentralizado y cambiar tus criptomonedas y moverlas como tú quieras. Todo esto a los peces gordos ya les va bien porque es una despreocupación menos, pero para el inversor pequeño creo que puede ser una gran desventaja. Y por último, Coinbase va a ser la encargada de custodiar todo el Bitcoin que se utilice para respaldar el dinero invertido en estos ETFs. Esto tiene una parte muy negativa y es que si Coinbase, por lo que sea, aunque sea muy improbable, llegase a caer, todo el respaldo del ETF se va a cero y con lo cual ese ETF también se iría a cero porque no tendríamos manera de respaldarlo. Sería el equivalente a que se hackease un exchange o un exchange quebrase, como por ejemplo hizo FTX. Mi opinión personal acerca de todo esto es que la llegada de estos ETFs va a ser más bien beneficiosa, ya que creo que van a hacer crecer mucho el precio, primero por la entrada de capital y luego porque a estas gestoras también les interesa que sus clientes estén bien contentos, y para que los clientes estén contentos necesitan que el precio de los activos suba. Evidentemente, esto no quiere decir que Bitcoin vaya a tener una subida infinita. Tendrá sus subidas y sus retrocesos, pero sí que creo que en el largo plazo la tendencia va a continuar siendo alcista para Bitcoin. Eso sí, tenemos que tener cuidado, ya que si llegan a adquirir un porcentaje muy importante, la manipulación va a ser brutal. Entonces, nuestro trabajo como retails va a estar en saber todavía más acerca del mercado y saber muy bien cuándo tenemos que comprar y cuándo tenemos que vender para recoger beneficios. Aparte de todo esto, la salida de los ETFs también va a provocar una regulación súper importante en el mercado, ya que ninguna gran entidad va a entrar a un activo que no esté regulado. Por una parte nos beneficia, ya que va a permitir toda esta entrada de capital que acabamos de ver, pero por otra, sobre todo a los retails, nos va a perjudicar porque seguramente pongan más trabas para operar, vamos a tener que pagar más impuestos y vamos a tener que hacer todavía más burocracia para poder
declarar nuestros activos. Me gustaría saber qué opináis sobre todo esto aquí abajo en los comentarios. Yo me despido y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.